Veo que están ingresando recién los chicos. Sí, son. Sí. Buenas tardes, Armando y Justina. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy, nuestra segunda clase de biología. ¿Ya? ¿Ya? Ya. A ver acá. Ahí está. Ciencia, tecnología y salud. Clase número 2, biología de tercero. Y el otro está por allá. Murito. Funciones de la célula. ¿Cuál sería la función de la célula? Pues las funciones de la célula son tres. La función de relación, función de nutrición y función de respiración. Son las funciones principales de la célula. Aquí tenemos a lo que estamos observando de relación, disculpen, relación, nutrición y reproducción. Son las funciones principales de la célula. Lo que estamos observando ahora mismo, acá, estamos observando una célula animal o la célula eucariota, con las partes de la célula. Tenemos al núcleo de la célula, el núcleo de la célula, la membrana celular, ¿no? Y también observamos dos organelas, ribosomas, aparato de Golgi, vacuola, lisosoma, mitocondrias. Entonces todos ellos son los organelos. Las funciones de la célula. Tiene función de nutrición, función de relación y función de reproducción. De nutrición le permite obtener materia y energía necesaria para vivir. ¿A quién se refiere? ¿A qué seres necesitan ellos? Los seres autótrofos, ¿no? Por ejemplo, dice, hay nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Autótrofos tenemos... Un ratito. Ya, está activa. Tenemos la relación que permite captar y responder a los estímulos del medio ambiente. ¿Cómo permite responder y captar los estímulos? A través de los cinco sentidos. De reproducción, da lugar a nuevas células a partir de una célula madre, ¿no? En este caso, que es la reproducción, que puede ser sexual o asexual. La función de nutrición, todos los seres vivos se devuelven en medios de materia y energía. De acuerdo a la forma en que lo hacen, existen dos tipos de seres vivos, los autótrofos y los heterótrofos. En el caso de los seres autótrofos, tenemos las plantas. Las plantas van a realizar y van a crear su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Los seres autótrofos, ¿no? O la función de reproducción en los heterótrofos, disculpen, son los seres que se forman como fuente de energía. Estos seres necesitan la elaboración de los seres autótrofos para poder alimentarse y obtener energía. ¿Quiénes son? Todos los animales. El metabolismo, si aquí estamos hablando que la función de nutrición consiste en que la materia orgánica, en este caso los alimentos, tanto vegetales como animales, lo necesita el hombre o las plantas para poder mantener energía dentro de su organismo. Por lo tanto, va a haber un metabolismo en la célula. Los alimentos se transforman en moléculas que participan en diversas reacciones químicas, como en conjunto recibe el nombre de metabolismo, cuyo significado es transformación. Todos los alimentos que nosotros ingerimos nos va a ayudar a obtener energía. Son sustancias que se encuentran en proceso complejo, lo realiza en proceso simple. De lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. De lo simple a lo complejo, pues igual vamos a obtener energía.
Pero para ello nos dice que los alimentos son absorbidos ¿por quién? Por el intestino delgado y llevados a los tejidos a través de la sangre, donde se asimila para obtener energía. ¿Dónde se realiza el primer proceso de metabolismo? En la boca, en el momento del proceso de la masticación, digestión, ingestión de los alimentos. Esos alimentos por dentro se van a transformar. Por lo tanto, a través de esa transformación, lo va a conformar en sustancias más simples, más sencillas, y se va a ir los nutrientes a todo nuestro organismo a través de la sangre. Pero ¿quiénes son los que absorben todos los nutrientes de los alimentos? Las vellosidades intestinales. Por tal motivo dice, los alimentos son absorbidos por el intestino delgado. Y luego los lleva hacia todos los tejidos. ¿A través de quién? De la sangre, donde se asimilan para obtener energía. Es por eso que nosotros podemos hablar, correr, caminar, saltar y hacer todas las diversas actividades que realizamos. Igual pasan con las plantas. Tenemos acá moléculas que intervienen en el metabolismo. El metabolismo es indispensable para realizar diversas actividades cotidianas. Si tus células realizan un buen metabolismo, entonces desarrollarás al máximo tu capacidad de efectuar cualquier ejercicio físico o actividad laboral. Adelmira tiene una dolencia que no le deja estudiar ni trabajar correctamente. Por eso necesita un adecuado tratamiento para su enfermedad, pues sus células no funcionan adecuadamente. Cuando nosotros no tenemos un funcionamiento adecuado de nuestras células, obviamente que nos vamos a sentir enfermos, como en el caso de Adelmira. Aquí podemos observar las actividades que realiza el hombre, ¿no? La señora que está cargando, pues, caña de azúcar. Acá están haciendo trabajo físico también. Acá de igual manera, ¿no? Están trabajando. Entonces, cuando nosotros nos sentimos bien o el ser humano se siente bien, tenemos toda la energía para poder realizar las actividades. Pero cuando nosotros tenemos una dolencia, nos sentimos enfermos, ¿no? Entonces dice, usted se encuentra mal. ¿Por qué? Porque el metabolismo de nuestras células no funcionan adecuadamente. Y las moléculas que intervienen en el metabolismo es los metabolitos, los nucleótidos, las moléculas con enlaces simples en energía y las moléculas ambientales, principalmente el oxígeno, el agua y el dióxido de carbono. Aquí las moléculas con enlaces ricos en energía son el ATP y las coenzimas. Es el ácido trifosfato. Los nucleótidos, el NAD, el FAD y NADP. Los metabolitos, encontramos a la glucosa, a los ácidos, las grasas, en este caso los lípidos, las vitaminas, las proteínas. Todos ellos van a intervenir para poder realizar un buen metabolismo en nuestras células. Recordemos que nosotros, en este caso el ser humano, estamos hechos de células. Nuestra base principal es la célula. El metabolismo en los glúcidos. El metabolismo es un proceso que realiza durante la digestión. En el caso del metabolismo de los glúcidos, los disacáridos y los polisacáridos, empecemos a entender qué son los glúcidos. Los glúcidos son azúcares, es el azúcar. Los disacáridos es la unión de dos glúcidos o de dos sacáridos. Y los polisacáridos es la unión de varios disacáridos. Profesora, ¿pero qué son disacáridos, polisacáridos? Son glúcidos. ¿Y qué son glúcidos? Son azúcares. El azúcar. ¿Dónde obtenemos el azúcar? ¿De dónde salieron? De las frutas, de los lácteos y otros alimentos. Por ejemplo, si hablamos de la uva, ahí tenemos glúcidos, o sea, la fructuosa, que es la fructuosa es el azúcar de las frutas. ¿Y qué azúcar tiene la uva? La glucosa.
En el caso de la caña de azúcar, nosotros consumimos la caña de azúcar a través de ¿qué? A través de la remolacha o el azúcar de mesa. Entonces, de esa manera estamos haciendo ingesta de glúcidos. Y ahora, ¿qué más nos dice? Polisacáridos, que son glúcidos de composición química más compleja, es lo que les estaba diciendo. Los polisacáridos son la suma de más de 2, de 3, de 4 disacáridos. Son más. Se convierten en monosacáridos glúcidos más simples, gracias a las enzimas presentes en la boca de los jugos digestivos. Entonces, ahí empieza el metabolismo de los glúcidos. Por eso que les estaba diciendo hace un momento, que el metabolismo empieza en la digestión, en la masticación de los alimentos. Los monosacáridos tenemos la glucosa, la galactosa y la fructuosa. Son absorbidos por las células de los epitelios, del epitelio intestinal e ingresan al hígado a través de la circulación portal, metabolizándose alrededor del 60% para producir energía del ácido trifosfato. Ocurre la glucólisis y la glucogénesis. La glucólisis, esto se realiza ¿dónde? A través de el ácido trifosfato. La glucólisis es la ruptura del azúcar, que es el inicio del metabolismo, que consiste en la degradación del azúcar. Lo degrada, lo descompone y lo convierte en hidratos de carbono, en donde se oxida la glucosa y obtiene, ¿qué cosa? Energía. La glucólisis es la ruta anabólica, donde se forma el glucógeno a partir de la glucosa de los alimentos. Se lleva a cabo ¿en dónde? ¿En qué órgano? En el hígado. Y es activado por la insulina. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Estamos hablando de los alimentos, que estos alimentos se convierten en energía. Pero esta energía tiene que tener un proceso, ¿no? Estos alimentos va a tener un proceso físico primero, mecánico, físico y químico, ¿no? Para poder llevar todos los nutrientes a través, vuelvo a repetir, a través de las torrentes sanguíneas, a través de la sangre, lleva esos nutrientes y lo convierte en energía. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Lo observan ahí? No se ve el video, profesora. Solamente No se se ve, ve. no, su diapositiva se ve. Ya, vamos a ver. De verdad, antes que pase el video, quería decirles algo también. La actividad del día de hoy. La actividad va a enviar, pues como siempre les he dicho, las fotografías ya de la actividad desarrollada del grupo. Primero lo que va a hacer es, ya, 1, realiza un resumen de la actividad desarrollada, o sea, del tema que se desarrolló. 2, conocemos las reacciones metabólicas, las diferencias y las semejanzas entre el anabolismo y el catabolismo. Y la parte 3 dice, completa el pupiletras. Va a buscar estas moléculas, pues acá. Algo simple y sencillo y fácil para que ustedes lo puedan hacer. Busca en la sopa de letras las palabras que se encuentran en el cuadro de la parte inferior derecha y coloca check cuando lo indiques o lo ubiques en el pupiletras. Esa es la actividad que van a desarrollar. Oye, me preocupa que nadie habla. Van 5, creo ya. A ver. 3. Armando, Jenny, Justina. ¿Están allí?
Creo que no hay nadie. Armando, Jenny, Tina, Cecilia. A ver. Micro apagado, profe. Mi audio no da. Ya. El mío también. Ok. Entonces vamos a ver un video, ¿ya? Voy a tratar de que ustedes lo observen. No, tú también debes intervenir. Ya ve, ya está. Ya. ¿Ah? Ay, así como me venía después. Profesora. Profesora. Profesora Lidia. El micrófono a todos. Hola. 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 Profesora Lidia. Yo pensé que... Explica de nuevo porque no se le entendió nada. No le entendí. La primera actividad va a ser un resumen del tema que se ha desarrollado. ¿De la primera clase? No, del tema que se está desarrollando, pues, joven, señorita. El tema de hoy, usted hace un resumen y lo hace en su cuaderno. Profe, ¿y ¿Me entendió? profe, ¿y lo de las pupiletras? Ah, del pupiletra solamente va, esta te voy a ubicar. Este. Sí, Usted va a buscar las moléculas que se encuentran acá una por una, enzimas. ¿Dónde dice la palabra enzimas? sí, Lo busca. pero eso hay que copiarlo en el cuaderno Sí, y en el enviarlo. cuaderno, en tu cuaderno. Ah, ya. Igual, metabolitos. Busca la palabra metabolitos. Y vas colocando, los vas encontrando y colocas un check. Un check, como está aquí en el ejemplo. Lo puedes imprimir esa hoja y pegarla en tu cuaderno. El que puede hacerlo, en el caso de puede imprimir, lo haga. Y el que no, pues lo puede transcribir a su cuaderno. Profe, disculpe, toditito los 7 ideas dispositivos que nos ha dado. Desde ahí vamos a resumir la clase, desde esos 7. Correcto, Armando. Sí. Profesora, Dígame. la tarea que he dejado la anterior ya le envié en su WhatsApp. No sé si la habrá visto. Ya, ahora voy a ver. Envíame al grupo, ya chicos. Al grupo los trabajos. Ya, al grupo. Profe, ¿ya también está la maqueta? ¿Maqueta? Sí. Tú estás loca. Ay, está mal de la cabeza, ¿no? Profe, esa que dejó. Es como respirar el gasto de energía que se obtiene a través de los alimentos que ingerimos. Pero ¿cómo transformamos un alimento en energía? El primer paso es descomponer los alimentos en sus compuestos químicos y luego ingresar esas moléculas a las células en un proceso llamado digestión. Este tiene como resultado que los carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí
Los nutrientes ricos en energía como la glucosa abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, comienza el proceso de respiración celular, en el que se oxida completamente la molécula de glucosa, liberando electrones de alta energía. El objetivo general es sintetizar ATP, la molécula que interviene en todas las transacciones de energía que se llevan a cabo en las células, mediante un proceso denominado glucólisis. Así, nuestro organismo transforma el alimento en energía útil para vivir. Hasta ahí. ¿Listos? Hola. Chicos, ¿qué les pareció el video? Estudiantes. Sí, Hola. Excelente el video, profe. A ver, ¿qué es lo que más les gustó del video? Armando. ¿Cómo se realiza la digestión? Dígame, profe. Y hagan sus intervenciones. ¿Qué es lo que más les gustó del video? Justina, Armando y Jenny. ¿qué, profe? Estoy preguntando qué es lo que más les gustó del video. Ah, el procedimiento. A ver, ¿qué procedimiento? Explícame, ¿qué es lo que ¿Qué más pasa? te mete? Ya, De la, Que- de la digestión. Ajá, sí, es eso. ya, ¿qué tiene que ver la digestión? ¿Cómo lo procesa y todo lo demás? ¿Cómo lo procesa? Ah, O sea, si Justina se come una manzana, ¿se pasa la manzana así conforme está todo su cuerpo? no, No, ya, muy bien. A ver, ¿qué pasa pues en el organismo? tiene un procedimiento Ya, que mastica, pasa y y Pasa el más. sistema digestivo, profe. Eso ajá, es. empieza por el sistema digestivo y luego, ¿qué Luego ocurre? llega no sé. Trabaja. Se mezcla con el líquido. Quimo. Ya, ¿Qué más? ¿qué más? ¿Solamente eso? No más. El profe pero pasas ya a me olvidé. dirigir, ¿cómo se llama? Los alimentos. No sé qué más, profe. ¿Por quiénes son? Ya, los alimentos, hay una transformación, se convierte en quimo, en kilos, y los jugos gástricos lo Sí. trabajan. Ya, ¿qué más? ¿Qué ocurre ahí? ¿Hacia Pasa dónde al se dirigen? intestino. Al intestino. Hacia el intestino. ¿Qué intestino? ¿Grueso o delgado? Delgado. Ah, el intestino delgado. ¿Y qué De hay ahí dentro del intestino delgado? ¿Qué hay dentro de él? empieza a trabajar, recoge los nutrientes Ya, los nutrientes. y de ahí hay un proceso donde pasa la sangre y todo lo demás. Ahí realiza, o sea, dentro del sistema digestivo, una parte de los órganos es el intestino delgado. Y dentro del intestino delgado hallamos vellosidades intestinales. Y esas vellosidades intestinales van a extraer, van a consumir, van a jalar todos los nutrientes de los alimentos. Y esos alimentos se van a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierten? Energía. En energía a través del proceso del y se realiza un Metabolismo. proceso, ¿no? Que es el metabolismo. Diezmo.
El metabolismo, ¿por qué? Porque esa energía que se transforma, ¿no? Los alimentos que transforman en energía, es llevada a través de la torrente sanguínea, de la sangre y los tejidos, y se traslada hacia todo ¿nuestro qué? Cuerpo. Cuerpo, correcto, hacia todo nuestro Profe, cuerpo. eso quería decir, sino que se me olvidó. Y vamos a atrapar ese pensamiento y lo vamos a traer a la clase CP. ¿Ya? ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes? Porque todavía tenemos tiempo. ¿De nuevo el video? Ya, vamos a ver otra vez el video. Profe, otro video. Repetimos nuevamente para que quede un poco más claro y ahí vemos Tiene otro video, profe, donde sea más, ¿cómo le digo? La siguiente. Ya, listo. Sí, hay otro video, no se preocupe. El, Vamos a ver el primero que estábamos observando y de ahí pasamos al siguiente, ¿ya? el anabolismo. Lo que les está dejando del metabolismo, hay un proceso, ¿no? Que se llama anabolismo y el catabolismo. Incluso de ahí van a hacer ustedes una diferencia y diferencias y semejanzas. ¿En qué se diferencian y en qué se semejan? No. Sí, aquí le voy a poner eso. ¿Ya? No, Para llegar. Sí, no. sí. Mucha tarea, profe. ¿Que no has hecho ninguno? Ay, ay. Qué flojos son. Yo sí le he hecho ¿De toda. qué habla? Toda. Profesor, no se escucha. Energía para vivir. Allá. Realizar actividades como respirar, crecer, jugar y hasta dormir implican un gasto de energía que se obtiene a través de los alimentos que ingerimos. Pero ¿cómo transformamos un alimento en energía? El primer paso es descomponer los alimentos en sus compuestos químicos y luego ingresar esas moléculas a las células en un proceso llamado digestión. Este tiene como resultado que los carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí, los nutrientes ricos en energía como la glucosa abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, comienza el proceso de respiración celular, en el que se oxida completamente la molécula de glucosa, liberando electrones de alta energía. El objetivo general es sintetizar ATP, la molécula que interviene en todas las transacciones de energía que se llevan a cabo en las células, mediante un proceso denominado glucólisis. Así, nuestro organismo transforma el alimento en energía útil para vivir. Yo elijo mi cabello indomable. Yo natural, largo y con canas. Yo el color que quiero. Cada cabello. Metabolismo proviene de la palabra metabo, cambio, e ismo, cualidad. Es la cualidad, la capacidad que tenemos quienes, nosotros, los seres vivos, de poder cambiar. ¿Y cambiar el qué? La estructura química de la materia. Y eso, si nos detenemos a pensar, es fascinante. Nosotros, sin ser conscientes, nuestras células son capaces de nutrirse, de incorporar una sustancia A y transformarla en una sustancia B, que a ella le pueda interesar pues, para su crecimiento, formando estructuras para su crecimiento, o para aportarle energía, o para responder con nuevas moléculas a segundos estímulos. Así, todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula será lo que definimos como... ¿Y esto es importante? Bueno, esta es una de las condiciones por las que somos seres vivos. De hecho, como sabemos, las células se dividen en eucariotas y procariotas y luego hay organismos mucho más simples que son los virus y que no se reconocen precisamente como seres vivos porque no tienen la maquinaria metabólica necesaria y necesitan infectar a otra célula. El metabolismo, todo este conjunto de reacciones que ocurren en la célula, las podemos dividir en dos grandes bloques o en dos grandes direcciones. El catabolismo y el anabolismo. Aquí os he hecho un dibujo en la pizarra, en donde aquí os he dibujado el catabolismo y aquí el anabolismo.
El catabolismo, os he puesto aquí nutrientes, como por ejemplo hidratos de carbono, proteínas, grasas, que llevarán una dirección hasta formar moléculas simples, unas de desecho, como el CO2, el H2O o el NH3, y otras que después podremos utilizar, como por ejemplo los aminoácidos o los ácidos grasos. En este lado de aquí, el anabolismo, os he dibujado moléculas simples, aminoácidos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, azúcares, que llevan una dirección ascendente para formar macromoléculas y componentes celulares. Hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos y grasas. Así aquí os he dibujado el catabolismo y aquí el anabolismo. Entonces vamos a definirlo. ¿En qué consiste el catabolismo? Bueno, el catabolismo es el proceso metabólico, el conjunto de reacciones del metabolismo que consisten en ir degradando la materia, en ir simplificándola, en ir despiezándola. Nosotros, nutriéndonos de macromoléculas orgánicas, vamos a ir quitándole piezas, vamos a ir simplificándola hasta formar moléculas sencillas. Moléculas sencillas, como he dicho antes, de desecho y otras que utilizaremos. Y en ese transcurso de ir despiezando la materia, vamos a obtener energía. ¿Pero energía de dónde? Bueno, pues las moléculas, macromoléculas, combustibles que nosotros ingerimos, en su estructura química contienen energía, que nosotros al ir desmontando, esa energía se irá liberando. Pero nosotros no queremos perder esa energía, queremos conservarla. Y la vamos a conservar formando unas moléculas de alto contenido energético, que es el ATP. Además, en ese transcurso de liberación de energía y captarla, vamos a formar también otras moléculas conocidas como transportadores electrónicos, que ya nombraremos, y son el NADH y el FADH2. En ese transcurso de obtención de energía y liberación, inevitablemente una pequeñita parte se perderá en forma de calor. Esta energía que hemos obtenido la vamos a utilizar en la vía anabólica. ¿Y en qué consiste el anabolismo? Pues justamente en lo contrario, en ir formando macromoléculas y componentes celulares más o menos complejos que pueda necesitar la célula a partir de moléculas sencillas. Y en ese proceso de montaje, en ese proceso de construcción de moléculas más grandes, vamos a necesitar energía. Energía que obviamente nos ha proporcionado el catabolismo, como hemos dicho aquí, el ATP, o bien mediante las moléculas transportadores de electrones reducidos, como ya veremos, que más tarde obtienen ATP. Así, anabolismo y catabolismo son rutas energéticamente acopladas en donde una depende de la otra. Y como hemos dicho, la energía que va a utilizar la célula en sus reacciones anabólicas se la vamos a dar ¿cómo? Se la vamos a dar en forma de una molécula de alto contenido energético que es el ATP. O bien, indirectamente, formando lo que ya explicaremos más tarde, unas moléculas que son los transportadores electrónicos reducidos, que en algún punto, como ya veremos, se podrán convertir en ATP para dárselo también directamente a la célula en su proceso de construcción. Así, estamos hablando del ATP. Empezamos a introducir esta molécula. El ATP, sus siglas quieren decir adenosintrifosfato, y es la moneda de intercambio energético de la célula. ¿Y qué quiere decir esto de moneda de intercambio energético? Bueno, pues que para que la célula trabaje o para que la célula haga algún proceso que requiera energía, yo voy a tener que pagarle con ATP y no le sirve otra molécula. ¿Y cómo se le paga con ATP? Bueno, la adenosintrifosfato, la molécula esta, es una molécula de alto contenido energético. Bueno, es más correcto decir que es una molécula con alto poder de transferencia del grupo fosfato, pero para simplificar diremos que es una molécula de alto contenido energético. Esta molécula, que ha captado en cierta forma la energía que hemos ido desprendiendo de las reacciones catabólicas, cuando se hidroliza, formando adenosindifosfato y fosfato inorgánico, en su hidrólisis va a liberar energía. Esa energía la célula la va a intercambiar por otra energía que le pueda interesar. Así intercambia la energía química liberada durante la hidrólisis, por ejemplo, por energía mecánica en la contracción muscular. O la puede intercambiar por energía eléctrica en lo que es en la conducción del impulso nervioso. Una energía osmótica que permita el intercambio de iones en contra de gradiente a través de la membrana. Así, por eso decimos que es la moneda de intercambio, un intercambio energético celular,
y es la moneda con la que yo voy a pagar cuando la célula necesite energía. Y ahora, como curiosidad, ¿puede el ATP formar alguna otra molécula de mayor contenido energético? Pues sí. Seguramente habréis oído en ambientes de gimnasios y ambientes deportivos la creatinfosfato, la creatina, y la creatina unida al ATP, es un proceso que se produce dentro de la mitocondria gracias a una enzima, la creatinquinasa, forma la creatinfosfato. La creatinfosfato es un compuesto de mayor energía que el ATP y, a grosso modo, o de forma breve, lo que hace es de lanzadera de grupos fosfato desde el ATP, desde la mitocondria a las miofibrillas para favorecer la contracción muscular. El ADP, como ya hemos dicho, se hidroliza formando ADP y fosfato inorgánico. El ADP, a su vez, podría hidrolizar formando ANP y pirofosfato. El ATP, adenosin trifosfato, está compuesto, por tanto, por 2 enlaces fosfoanídeos. Y llegado a este punto nos podemos preguntar, ¿por qué necesitamos energía? Bueno, esto nos puede llevar a otra pregunta y es, ¿qué es la vida? Bioquímicamente, ¿qué diferencia un organismo vivo de uno que no lo está? La complejidad. Bueno, hay cosas en el universo muy complejas y que no están vivas. O incluso un ratón muerto es complejo y no está vivo. La motilidad. Bueno, hay seres vivos que no son móviles, como por ejemplo una seta. Así, entonces, ¿qué diferencia la vida? Pues la principal cualidad que diferencia a los seres vivos es la constante renovación de una estructura formada. Todos los seres vivos tenemos un orden molecular perfecto dentro de nosotros y además somos capaces de transmitirlo a la descendencia. Estos pequeños focos, estos pequeños remolinos de orden que somos los seres vivos en medio del universo caótico en donde vivimos, parece contradecir un poco la segunda ley de la termodinámica, que dice algo así como que el desorden del universo aumenta de forma continua. También nos dicen las leyes de la termodinámica que para mantener esta estructura de masa, estas estructuras de materia de forma ordenada, requiere o exige el consumo constante de energía. Así, esta es la razón por la que necesitamos constantemente energía, para mantener nuestro orden molecular perfectamente ordenado y ser capaces de transmitirlo a la descendencia. Y esta también es la razón por la que tu habitación, desordenarla no exige trabajo y ordenarla requiere invertir energía, el entropismo del universo, el mundo caótico en donde vivimos. Los recursos no son ilimitados. Las sustancias de las que se nutre la célula, de las cuales nos nutrimos los seres vivos, no son ilimitados. Además, tampoco se pueden desperdiciar reacciones sin sentido. Todo esto, la economía celular, le lleva a distribuir las reacciones químicas, organizarlas perfectamente en lo que se conocen como rutas metabólicas, en donde un compuesto llamado sustrato terminará dando otro compuesto llamado producto, que a su vez será sustrato de una nueva reacción, formando un nuevo producto y así sucesivamente. Además, las reacciones químicas van a estar catalizadas por unas moléculas que llamamos enzimas. Os las he puesto aquí, tanto en la ruta anabólica como en la ruta catabólica, que lo que hacen es catalizar, o dicho en otras palabras, agilizar las reacciones químicas, ya que si no, en algunas de ellas serían lentísimas. Además, las reacciones químicas llevan esa dirección y no llevan otra, porque en algún punto, como ya veremos cuando estudiemos la glucólisis y demás, son termodinámicamente muy favorables. Eso quiere decir que en algún punto se favorece mucho la formación del producto, puntos que conoceremos como irreversibles. Además, también contribuye a regular a la economía celular la compartimentación celular, es decir, para que cada cosa se tenga que hacer en un sitio y no se confunda, habrá reacciones catabólicas que se realizarán, por ejemplo, en el citosol y anabólicas que se realizarán en otro compartimento celular. ¿Y esto del metabolismo es importante? Bueno, pues como hemos dicho antes, es una condición para ser seres vivos, pero es que además nos sirve para clasificarnos. Es decir, atendiendo a los nutrientes de la célula, es decir, en función de las moléculas que la célula pueda incorporar para desarrollar su vía catabólica, en función de las moléculas que la célula de las que pueda nutrirse y sepa extraer energía, vamos a clasificarlos. Es decir, en función de los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, los seres humanos no tenemos la maquinaria metabólica
no sabemos extraer energía, no podemos alimentarnos de, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. No nos resulta nutritivo y, sin embargo, para unas bacterias sí y para nosotros nos resulta tóxico. O, por ejemplo, no podemos alimentarnos de CO2. Nuestra maquinaria metabólica, nuestra maquinaria catabólica no sabe extraer energía, no sabe transformar ni jugar con las moléculas de CO2. Así, en función de los requerimientos nutricionales, vamos a dividir a los seres vivos en autótrofos y en heterótrofos. Hola. Se planteó el video, profesora Lidia. Sí, es que es bien extenso. Ya vamos a ver acá. A su vez, hay subgrupos, los autótrofos, estarían los fotoautótrofos, quimiótrofos, etc. Pero nos tenemos que quedar con que los autótrofos se nutren ¿de qué? De moléculas inorgánicas. Los autótrofos, como por ejemplo las plantas, se nutren del CO2, se nutren de moléculas inorgánicas y utilizando la energía luminosa van a formar moléculas como la glucosa, moléculas orgánicas de las cuales los seres heterótrofos, nosotros nos vamos a nutrir. Nosotros nos nutriremos de moléculas orgánicas para formar nuestros distintos componentes o metabolitos orgánicos. Con esto inferimos o intuimos que los heterótrofos en algún nivel de la pirámide alimenticia se tienen que alimentar de los autótrofos, ya que son ellos los que producen las sustancias orgánicas de las que luego se alimentarán los seres heterótrofos. Así, atendiendo a los requerimientos nutricionales, nos sirve para clasificar a los seres vivos. Otra forma de clasificar a los seres vivos es fijándonos en otro punto de este conjunto de reacciones metabólicas. Y es fijándonos aquí. Este dibujo no es exactamente así, pero lo he hecho un poquillo para que empecemos a tener una idea general y luego ya iremos profundizando en las siguientes clases. Entonces, fijándonos en los requerimientos nutricionales, hemos visto que se pueden dividir en autótrofos o heterótrofos. Pues si nos fijamos en otro punto de este conjunto de reacciones químicas, si nos fijamos aquí, hemos dicho que en este proceso degradativo del catabolismo se forman unas moléculas llamadas transportadores de electrones reducidas. Y en algún momento estas moléculas van a tener que reoxidarse. Aquí vemos que tienen la H, que aquí no la tienen. En algún momento a alguien van a tener que dar la H. Pues atendiendo al aceptor electrónico en última instancia, prestando o fijándonos en el aceptor electrónico final, si es el oxígeno o si no lo es, hablaremos de organismos aerobios o anaerobios. Cuando el aceptor electrónico final es el oxígeno, hablaremos de organismos aerobios. Y cuando es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, como por ejemplo ya veremos, el sulfato, el nitrato, hablaremos de organismos anaerobios. Ya veremos también más adelante que hay un tipo de anaerobios particulares, que son los fermentadores, que tienen sus cualidades particulares, como por ejemplo en donde no interviene la cadena transportadora de electrones, no intervienen las mitocondrias, el balance energético es inferior, el compuesto final no es orgánico, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ahora os lo he dicho así rápido para que no lo anotéis, porque ahora no me interesa. Solamente quería que os quedaseis con que, atendiendo a las reacciones del metabolismo, podemos clasificar a los seres vivos según sus requerimientos nutricionales y según el aceptor electrónico final de estas moléculas transportadores electrónicos reducidos aquí en anaerobios o anaerobios. Nosotros, los seres humanos, seremos seres heterótrofos porque nos nutrimos de macromoléculas orgánicas y seremos seres vivos aerobios estrictos porque el aceptor de esos electrones en última instancia será el oxígeno.
Y ahora os voy a explicar un concepto que es importante conocer y que nos vamos a ir encontrando en las siguientes clases. Hasta ahora hemos estado hablando constantemente de reacciones químicas, reacciones químicas del catabolismo, cuya función es ir simplificando la materia y a la vez obtener energía, que más tarde usaremos en las reacciones químicas anabólicas para ir haciendo materia compleja, macromoléculas y componentes celulares. Reacciones, pero ¿qué tipo de reacciones químicas son? Pues podemos decir que las reacciones metabólicas, energéticamente hablando, van a ser reacciones redox, reacciones de oxidación-reducción. Os he dicho aquí oxidación-reducción. Redox, la palabra red de reducción, y ox. Estudiantes, hasta ahí hemos parado lo que es el video porque ya estamos hablando ya de otro tema. Cuando estuvieron diciendo sobre la nutrición celular, autótrofos, puede ser autótrofos y heterótrofos, es otro tema, ¿ya? Entonces hemos quedado solamente hasta el metabolismo. En el caso del metabolismo, pues está dividido o estudiado a través de 2 fases. Quería explicarles hasta esa parte de la fase anabólica y la catabólica. En conclusión, tenemos que el anabolismo consume la energía, mientras que el catabolismo libera energía, ambos con el fin de lograr el correcto funcionamiento del metabolismo. ¿Ahí habrá alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿No? Ya, listo. Entonces ha sido para reforzar parte del tema de lo que es catabolismo y anabolismo. Bueno, ¿habrá alguna pregunta para terminar ya? Porque solamente nos quedan unos minutos. No. ¿Ninguna? No. Ya, entonces les pediría a ustedes que me envíen nuevamente sus trabajos a los que faltan, que no han enviado todos. A los que faltan envíen, ¿no? Al grupo de WhatsApp, ¿ya? Al grupo, no me envíen al personal, al grupo. A mi personal solamente escríbanme si tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. ¿Ya? Y los trabajos todo al grupo. Coloquen su nombre y su apellido completos. Dígame. Dime, Justino. Nada, profe. Ya. Profesora, ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? no, nada. Nada. Entonces nos vemos la siguiente clase, estudiantes. Esperemos que más estudiantes participen. Que tengan buenas ¿Profe me tardes. enviará aquí? Sí, voy a enviar ahí las diapositivas, no se preocupen. Todos los diapositivos se los está enviando al grupo. Ya, profe. Ya, hasta Justina, qué luego. guapa. ¿Algo más que quieran preguntar? Nada, profe. Ya se acabó, creo, la hora. Quedan 2 minutos. 2 minutos. No, profe, ya la tarea se las enviamos al grupo, dice, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Ya, hasta luego entonces. Hasta luego, Ya, Cecilia, profesora. pásala bonito. Feliz Día de las Mamis. Ya chicos, nos vemos hasta la siguiente clase del día martes a las 4 de la tarde.